¿Qué hacemos en el culto cristiano? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿y los evangélicos qué tanto se reúnen los domingos y qué hacen en ese su culto? Yo oigo que cantan, que recogen ofrendas, que predican, pero ¿de qué se trata el culto cristiano? El Salmo 111 nos da una buena idea de qué es lo que se tiene que hacer en el culto. Si yo le pudiera resumir un culto cristiano en una sola palabra, esa palabra es Jesús. Todos los elementos del culto cristiano giran alrededor de la persona de Cristo. Los cristianos por eso se nos llama así, porque somos personas que amamos al Señor Jesús, que amamos lo que Él ha hecho por nosotros, que nos deleitamos más bien en su amor por nosotros. Quizás nosotros no lo amamos de forma perfecta a Él. Quizás usted conoce más de algún cristiano que su testimonio no es perfecto. De hecho, muchas veces nuestras vidas dejan mucho que desear. Los cristianos no nos jactamos de ser perfectos o de nuestro amor por Dios. Nos jactamos más bien del amor perfecto de Dios por personas imperfectas como nosotros. Por eso le rendimos culto todas las semanas. Desde el principio ha sido así, desde que Cristo resucitó. Nosotros creemos que Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y resucitó un día domingo, un primer día de la semana. Desde entonces la iglesia se ha reunido cada primer día de la semana, cada día domingo, para conmemorar, para celebrar, para hacer algunas cosas que vamos a mencionar en este mensaje. Mire, el Salmo 111 comienza diciendo que alabamos al Señor con cánticos en la congregación. Dice el versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Ahí es donde los cristianos le damos gracias a Dios y admiramos su bondad y su amor para con nosotros al habernos salvado. Note que a los cristianos le llama la congregación de los rectos. No es que seamos perfectos en conducta, sino que creemos que Cristo con su sacrificio nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha perfeccionado y al mismo tiempo nos ha metido en este proceso donde Él nos va transformando poco a poco para que nos parezcamos más a Él. Así que lo primero que hacemos en el culto es alabar a Cristo. Lo segundo, recordamos sus obras. Dice el 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Con obras nos referimos a la creación y la redención. El Señor Jesús ha creado todo lo que vemos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto. Si observamos imperfecciones en la creación, en la naturaleza, si vemos la maldad del hombre, si vemos los desastres naturales, todo eso no es parte de la creación original de Cristo, sino que es parte del pecado que entró en este mundo por la desobediencia del hombre. Pero a pesar de todo, tenemos esperanza en Jesucristo y la redención de Dios, que ya vamos a hablar un poquito más de eso en este mismo mensaje. En tercer lugar, reconocemos su gloria y su hermosura. Dice el versículo 3, gloria y hermosura es su obra. Por donde usted mire a Cristo, Él es precioso. Es como una piedra preciosa, es como un diamante que no importa de qué lado usted lo gire, siempre va a reflejar el brillo, la gloria de la luz. Así es Cristo, Él es hermoso en todos sus atributos, en todo su parecer. Él es perfecto. Sus palabras son perfectas, su mensaje es perfecto, sus acciones, lo que Él hizo, lo que Él no hizo. Entonces los domingos estudiamos la vida de Cristo y su obra para salvar a los pecadores. Y ahí nos gozamos al contemplar su gloria, al alabarlo, ver las letras de los cantos. Todo eso se hace en el culto cristiano. El versículo 3 también habla de su justicia permanece para siempre. Los cristianos creemos que Cristo vivió una vida verdaderamente justa. A eso se refiere la palabra justicia, a su rectitud moral. Y creemos que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos atribuye, nos regala, nos otorga su rectitud moral, su justicia perfecta. Así Dios nos mira con la perfección de Cristo. Los cristianos gozamos de una perfección prestada, que es la rectitud y la justicia de Cristo eterna sobre nuestra vida. Cuando Dios nos mira, creemos que nos mira perfectos. El versículo 4 habla de las maravillas. Eso significa los milagros que Cristo hace en las vidas. Ahí hablamos de sus maravillas para con el pueblo de Israel, que las vemos en la Biblia, y hablamos también de los milagros que ha hecho en nuestras propias vidas. También el 4 habla de la misericordia de Dios. Mira, la misericordia es esa paciencia y ese trato amoroso a pesar de nuestras faltas.
Los cristianos, como le decía, no somos perfectos, distamos mucho, dejamos mucho que desear, pero creemos en un Dios misericordioso, perdonador, paciente y transformador. En el versículo 5 recordamos la provisión que Jesús hace a sus hijos amados. Ha dado alimento a los que le temen y para siempre se acuerda de su pacto. Mire, gracias al nuevo pacto en Cristo Jesús, creyendo en ese sacrificio de amor, usted y yo somos adoptados como hijos de Dios. Jesús se convierte en nuestro hermano mayor y nuestro Padre es el mismo Padre de Cristo. Dios Padre se encarga de cualquier necesidad, nos provee materialmente, nos provee trabajo, nos provee el alimento, nos da su protección, su corrección, sus cuidados paternales están sobre nosotros. Todo eso y más se recuerda en el culto cristiano. En el versículo 6 se habla que se le dio a Cristo todas las naciones por heredad. Así en el culto cristiano se recuerda la importancia de las misiones. Todas las naciones le pertenecen a Cristo y va a haber un momento en que todas van a escuchar el mensaje del Evangelio y eso es gracias a las misiones que se llevan a cabo a partir de la iglesia local. La iglesia local prepara, sostiene, envía misioneros, ora por ellos para que todas las naciones le pertenezcan a Cristo. También en el culto cristiano se estudia la palabra. Mira el versículo 7, dice, fieles son todos sus mandamientos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, ahí vemos a Cristo en las páginas de las Escrituras y Cristo nos enseña, dice la Biblia, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que el creyente es animado a vivir rectamente, a seguir los pasos de Cristo por su Espíritu en nosotros. Se estudia la Biblia y se procura obedecerla. Y el versículo 9 nos habla del tema principal. ¿A dónde se ve Cristo en este Salmo 111? Bueno, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita está centrado en Cristo. El culto cristiano entero gira alrededor de la persona de Cristo. Pero el versículo 9 habla de su salvación. Dice, redención ha enviado a su pueblo. Cristo con su sangre pagó el rescate para nuestra salvación. Los cristianos creemos que antes de conocer a Cristo éramos esclavos de pecado y de Satanás. El mundo nos dominaba, las corrientes de este mundo, el materialismo, el pecado, la maldad. Pero gracias a Cristo que pagó el precio por nuestra salvación, usted y yo hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo y ahora nuestras vidas le pertenecen a Él. En el culto recordamos su redención, que quiere decir ese rescate que Él pagó para salvarnos. ¿Y cuál va a ser el resultado de perseverar en el culto cristiano? El Señor nos imparte su sabiduría, su paz, su entendimiento. Mira el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El Señor nos ha dado estas promesas de paz, de gozo, de provisión, de protección, de sabiduría en el contexto de una iglesia local. Ponga su fe en Jesucristo y si ya lo hizo, no falte a la asamblea local, no falte a su iglesia. Practique todas las semanas el culto cristiano, porque ahí Dios envía su bendición.